Hola amigos, mi nombre es Rafael Núñez y quiero compartir este tiempo, este vídeo, para poderos hablaros de algo que es trascendental para la humanidad, para todos los seres humanos. Sea cual sea su condición, su religión, su raza, su estatus social, es igual. Todas las personas que venimos a este mundo traemos, cuando empezamos a tener conciencia, una pregunta. ¿Qué es este vasto, esta vasta creación que nos rodea? ¿Quién la hizo? Si es que alguien la hizo. ¿Qué propósito tiene para nuestras vidas? ¿Por qué estamos aquí y hacia dónde vamos? Evidentemente. Porque vemos y miramos y realmente la misma creación nos habla, por toda su grandiosidad, por su belleza, por su forma armoniosa de estar concebida, de que tiene detrás alguien que ha tenido que idearla. Las cosas no salen por la casualidad. Por eso también los hombres, cuando buscan dar respuestas vagas, si es la casualidad, si se hizo todo por una explosión que generó pues cada cosa de las que vemos, si es una célula que se fue desarrollando, vemos cosas que no tienen ninguna base y que nosotros somos conscientes de que eso no es una respuesta. Tal vez es una forma de querer acallar la respuesta. Ahora, los cristianos pensamos que realmente hay un Dios detrás de todo este vasto proyecto, de todo lo que podemos observar y descubrir. Y ese Dios se revela, siendo un Dios que es todopoderoso, que se manifiesta a través de la obra de sus manos, la obra de la creación, a la vez también se manifiesta en su palabra, en la Biblia. Y allí nos dice claramente, fijaros, que la primera expresión que se lee en la palabra de Dios en la Biblia, en el Génesis capítulo 1 y verso 1, es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es lo lógico. Cuando nosotros queremos saber ese Dios, quién es y cómo es y lo que ha hecho, lo que nos tiene que explicar es cómo se originó ese Génesis, ese inicio, ¿verdad? Bien, pues vemos que el autor, evidentemente, se manifiesta y se dice que él, Dios, que es eterno, y esa palabra en el principio quiere decir que en el presente eterno de Dios, ya que Él es eterno, no tiene un tiempo, nosotros sí, por eso tal vez nuestra capacidad de entenderlo, esos conceptos están muy alejados de nuestra propia existencia, pero Dios, que se manifiesta en ese presente eterno, en un principio de su voluntad, dijo y fue hecho aquello que él quiso expresar, que era el realizar una creación, pero que en sus orígenes sí que, por lo que nos dice la escritura, es que lo que hubo es una manifestación de esa materia que luego él, como vamos a decir, como un alfarero, va dando pues sentido y forma a la vasija o aquello que quiere hacer, pues Dios hizo exactamente lo mismo. Así que lo que vemos que en ese inicio, en ese principio, Dios dio la orden de que se ejecutase una voluntad de hacer toda esa masa, vamos a decir, esa materia. Después dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Por eso digo que en un principio hay una voluntad de hacer esa materia que él irá formando. Y esto tiene que ver con aquello que los científicos nos dicen muchas veces, de que la creación, la materia, la tierra, todo lo que nosotros podemos observar, tiene millones de años. Y puede ser porque no hay nada que contradiga, según el relato bíblico, que pudiera ser así. Lo que para Dios es un presente eterno, para los hombres hay espacio-tiempo. Quiere decir, el tiempo puede ser millones de años, o sea que no hay ninguna contradicción. Una de las cosas que sí que os quería pues plantear es que la deidad, que es, cuando decimos Dios, hablamos de una deidad, de un ser extraordinario, que no tiene nada que ver con la criatura que somos nosotros. Ese ser que está compuesto de una serie de atributos
que le caracterizan, como es la justicia, el amor, la potencia, la gloria, la santidad, la misericordia, el amor, todo aquello que en esencia es Dios. Está compuesto por tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiere decir que la representan a esa deidad tres personas que tienen una personalidad propia. Esas tres personas actúan en el momento de la creación. El Padre actúa, y por ejemplo en algún momento vemos en la palabra de Dios, Mateo 5:45, que dice que hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Quiere decir, Él da toda la potencia de esa creación sobre lo que Él designa. Por tanto, el Padre mismo es un autor de la creación, como así el Hijo. En Colosenses, capítulo 1 y verso 16, nos dice el Hijo que por Él fueron hechas todas las cosas, visibles e invisibles, las que nosotros no entendemos. Sean dominios, sean principados, sean todo aquello que se ha creado, fue hecho por mano de Él y para Él, para el Hijo, para el Señor Jesucristo. Así que vemos también a la segunda persona de la deidad obrando en ese sentir que la deidad tuvo de hacer esta creación. Luego vemos al Espíritu Santo, por ejemplo en Job 33:4, que dice que el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Así que vemos que las tres personas de la deidad están actuando en esa voluntad divina que crea la existencia de la creación. Bien, ahora pensemos que hay un orden en que se formaron todas las cosas. Como os he dicho, que en ese presente eterno, Dios no solamente creó esa masa, sino que en su presente eterno ya había creado ángeles. Nos dice la Escritura que ellos que fueron creados por Dios. Y que además en esa creación ya se halló el pecado. El pecado no vino de los hombres, de la criatura que Dios puso en esta tierra, en esta creación, sino que ya había venido de una creación anterior, que era la formación de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, o sea, toda esa creación que Dios ha hecho anteriormente a la humanidad, pues ya trajo el pecado. Satanás, que era el querubín perfecto, aquel que había sido puesto en el lugar de la gloria de Dios, para velar la gloria de Dios, y dice que fue hallado en él una contradicción, quiere decir un pecado, y fue expulsado. O sea que ya anteriormente a la creación ya había no solamente Satanás, sino otros ángeles que habían sido apartados de la presencia de Dios. Bien, pues cuando Dios hace la creación, la hace en un orden que quiere decir, esa materia que hemos hablado, toda esa composición que estaba desordenada, nos dice la Escritura, y vacía, Dios obra y empieza a poner las cosas en su sitio, hace que haya la luz, la oscuridad y la luz, hace que las aguas estén en un lugar, la tierra en otro, empiezan las estrellas a ponerse en su lugar, en su orden, todo eso que nosotros los hombres llamamos leyes del universo, leyes que establecen, digamos, los ritmos de ese universo, todo aquello que tiene que ver con la vida. Pues todo eso fue Dios poniéndolo en su sitio, a la vez que pues hizo las plantas, hizo los árboles, hizo todo aquello que es necesario para la vida, y luego hizo los animales en esta creación, en la tierra, y como conclusión, como digamos corona de esa creación, hizo al hombre y a la mujer. ¿Y qué hizo con ellos? Pues lo que hizo es ponerles como los virreyes de esa creación. ¿Para qué? Para que la administrasen. De hecho, Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y cuando Él dice que era bueno en gran manera, lo que está diciendo es que estaba condicionado todo de manera perfecta para que la vida pudiese desarrollarse y no hubiese escasez de nada. Después, como os digo, puso al hombre y como corona de esa creación les dijo, fijaros en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarlas, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Por lo tanto, les dio un dominio al hombre. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el hombre
diese la gloria a su creador, de tal manera que él quería tener una relación directa con su criatura, pero que a la vez fuese el administrador de toda esa vasta creación, ¿verdad? Pero como quería tener esa relación perfecta, armoniosa y libre, es muy importante, Dios ha hecho tanto a los ángeles como a los hombres, los hizo libres para escoger voluntariamente. Les dio una orden y les dijo que todo aquello que había sido creado por él, pues que lo tomasen sin ningún problema, estaba hecho para ellos. Pero solamente les ponía una condición, que no tomasen del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Para qué? Para que obedeciesen la voluntad de su creador. Porque además les dijo, si comían de ese árbol, morirían seguro. Morir significa la palabra apartarse de Dios. Ellos cayeron, como sabemos, por culpa también de Satanás, que ya había instigado para que cayesen. Pero Dios, fijaros que en esas circunstancias se acerca aún al hombre y le llama a Adán, ¿dónde estás? Y él dice, me escondí porque oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Quiere decir, Dios aún se había acercado al hombre en su estado, en el estado en que aún había pecado. Dios quiso acercarse y mostrarle que él no se apartaba a pesar de esa contradicción, de haberle ofendido. Dios se acerca y tiene que ejecutar una maldición sobre aquello que él ya había dado la orden al hombre y a la mujer de que no comiesen de aquel árbol prohibido. Tiene que darla, pero juntamente con la maldición da una promesa. El hombre había vivido en esa inocencia para relacionarse con Dios, pero ahora ya no estaba así. Había pecado, se había apartado, había muerto esa comunión. Y Dios juntamente, como os digo, juntamente con la maldición, también les dice que de la simiente de la mujer nacería aquel que pisaría la cabeza de Satanás, del instigador, del diablo, y le vencería. Es una forma de expresar de que había un proyecto que se ejecutaría para que los hombres volviesen a Dios. Así que juntamente con la maldición y la caída del ser humano viene también la promesa y la bendición. Y vemos que cumplido el tiempo en el reloj de Dios, eso se estableció. Hace unos 2000 años el Señor Jesucristo vino a la tierra, siendo esa promesa que vendría de la simiente de la mujer, aunque no por concepción de humana, en el sentido de que María pues era virgen y fue el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, quien hizo que engendrase a Jesús, que es la segunda persona de la deidad, pero como hombre. Jesús era la misma esencia de Dios, pero no tenía un cuerpo humano, pero lo concibió. A partir de ese momento, Jesucristo realiza la obra que Dios ya había indicado en el Génesis. ¿Qué obra es? La de la redención, el rescate de la criatura, que por culpa del pecado todos iban a la condenación. A partir de ese momento, Dios establece para los hombres que, si bien por la desobediencia de un hombre el pecado entró en toda la humanidad, también por la obra de un hombre perfecto, justo, santo, que sería Jesucristo, todos los hombres tendrían acceso a la gracia divina, al perdón de pecados. Y ahí está esa obra que nosotros hoy vivimos los creyentes, cuando nos acercamos a la cruz, cuando reconocemos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, pedimos perdón de nuestros pecados y aceptamos la salvación que nos ha sido ofrecida al precio de la sangre del Señor Jesucristo. Esta es la obra que Dios hoy nos transmite a través de su palabra y que nosotros solamente tenemos que aceptarla. Ahora se trata de reconocer la obra de Dios y darle al Señor gracias por ella. Que el Señor te bendiga.